nos encontramos con las leyes que se están aprobando en diferentes países, que se está luchando por las mentes de nuestros hijos. Se está tratando de adoctrinar la vida de los niños, de los jóvenes. Se está tratando de destruir familias. Debemos estar preparados para esta gran lucha que nos toca enfrentar. Seamos padres, seamos abuelos, seamos tíos, hay una lucha por las mentes de los niños, de los jóvenes, y se busca destruir la familia. Hoy es un llamado de Dios el cual nos anima a poder ponernos la armadura para esta batalla que nos toca vivir. El día de hoy vamos a tener lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 al 23. Así que voy a pedir que puedan buscarlo, Segunda de Crónicas, y vamos a hablar de la vida del rey Ezequías otra vez, pero la segunda parte. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 al 23. Salud. 32, 1 al 23. Dice así: después que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios, consejeros militares, y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla, trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres, construyó una segunda muralla exterior a la primera, también reforzó sus terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares, mandó sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza, junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo, diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas con nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Versículo 9. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente en la ciudad. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria: ¿en qué confían ustedes que les hacen pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los va condenando a morir de hambre y sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofrecieran sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de las naciones librar los pueblos de mi poder? ¿Cuál de los dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? Versículo 16. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto tras insulto. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor, Dios de Israel. Escribió: así como los dioses de todas las naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Versículo 20. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió a un ángel
que destruyó el ejército asirio junto con todos los comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Cuando entró en el templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Muy bien, hasta allí vamos a leer y nos damos cuenta en el día de hoy que este hombre, el rey de Asiria, Sennacherib se llama, llegó ante el pueblo de Jerusalén a tratar de conquistar. Y vamos a ver que el rey asirio, vamos a ver en primer lugar el discurso blasfemo, como vemos en pantalla, como puedes llenar en tu boletín, y vamos a ver ese discurso blasfemo. Un discurso inflamado por las llamas del infierno, que lo usó Ezequías, que lo usan el día de hoy y que lo usaron desde la creación del mundo. Vamos a dar un pequeño análisis a ese discurso blasfemo. ¿En qué consiste el discurso blasfemo? El discurso blasfemo, en primer lugar, consiste en querer hacernos que no confiemos en Dios. Versículos 10 y 11. Dice así el discurso del rey Sennacherib. ¿En qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías los ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Muy bien, aquí el rey está diciendo que ese Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jerusalén, el Dios de Ezequías, no puede y por lo tanto no es confiable. Vamos a ver que ese mismo discurso lo tuvo Nietzsche. Nietzsche fue el filósofo que dijo, Dios está muerto en nuestros días. Dios no es confiable, Dios no existe, Dios ha muerto. Salmo 14:1 nos enseña que solo el necio dice en su corazón, Dios no existe. Vamos a ver que querer creer que Dios no existe no es algo del intelecto, es algo del corazón. No es que no entiendo que existe una divinidad, sino que no quiero someterme a esa divinidad, a ese Dios. Entonces no es algo del pensamiento, no es algo del raciocinio, es algo del corazón, que el ser humano no quiere someterse a Dios. Vamos a ver también en Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 4. Y allí nos encontramos en la charla, en el chat más destructivo de la historia, entre la serpiente y la mujer, y Eva. Versículo 4, cuando empiezan ya a hablar acerca del fruto prohibido, que no se dice cuál es. Si quieres pensar que es una manzana, no hay problema. Versículo 4. Después de tratar de convencer a la mujer que coman de ese fruto, y la mujer dice, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Miren la respuesta de la serpiente. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. El discurso inflamado por el infierno, en primer lugar, va a tratar de quitarle autoridad a Dios. Va a querer que no confiemos en Él. Versículo 4 nos dice aquí que la serpiente le dijo que no van a morir. Oposición a Dios y oposición a la orden de Dios, oposición a la palabra de Dios. Dios es malo. Eso es lo que nos dice el discurso blasfemo. Dios es malo. Dios no está interesado en tus necesidades. Dios no puede suplir tus necesidades. Dios es injusto porque te engaña. No quiere que comas del fruto para que se te abran los ojos y seas como Él. Entonces, el discurso blasfemo, la primera cosa que nos va a tratar de convencer es que no confíes en Dios. No confíes en Dios. Hoy en nuestro mundo encontramos que tanto todo el sistema como las películas que existen es Dios está muerto, está a un lado y por lo tanto confía en ti mismo.
Segunda cosa que hace el discurso blasfemo: difama de los líderes. Vamos a volver allí a Segunda de Crónicas, capítulo 32, y vamos a encontrar en el versículo 12 que dice así: ¿acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Ezequías, cuando entró a gobierno, sacó los altares paganos. Los altares paganos, no el altar de Dios. Y por lo tanto, Senaquerib viene y hace recordar, quizá habrá habido algún amargado, enojado por las decisiones piadosas de este rey, y dijo, ¿acaso no fue él? Entonces Senaquerib trata de sembrar discordia, trata de que el pueblo ya no confíe en su líder. Vamos a ver versículo 11, que también dice aquí: Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios librará. Miren lo que dice Senaquerib: Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y sed. Versículo 15 al 16. No dejen que Ezequías los engañe, no permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelve a repetir: ningún Dios de nuestra nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí y de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlo de ustedes de mi poder. Aquí encontramos que el discurso blasfemo va a difamar de los líderes, de los hombres y las mujeres que Dios coloca en nuestras vidas. Y por lo tanto, acá nos va a enseñar que el discurso blasfemo nos va a decir: los líderes te mienten, los líderes están engañándote, difaman al hombre de Dios, difaman a la mujer de Dios, buscan romper la confianza tuya hacia esas personas. Pero Mateo capítulo 18, versículo 7, si lo puedes anotar allí para buscarlo después, dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción les espera al que provoca la tentación? Ay de aquel que busca sembrar en el corazón del niño, del joven, aquel discurso blasfemo que trata de difamar a sus líderes. Y quizá podemos estar refiriéndonos a los líderes espirituales, ¿verdad? Podemos decir: ¿para qué vas a servir? ¿Para qué vas a servir a ese pastor? ¿Para qué vas a servir a ese hombre? ¿Para qué vas a dar tu dinero ahí si es un hombre? Y escuchamos ese famoso eslogan por todo el mundo que trata de desanimar tu vida y mi vida. Pero aquel cristiano que busca al Señor se da cuenta que no lo hace para el hombre, lo hace para Dios, lo hace para que el reino de Dios avance. Y vamos a salir un poco de la esfera eclesial y nos vamos a ir a la esfera del hogar. Encontramos que hay un mundo que va a tratar de que el niño y el joven no respete a sus padres. Y no solamente que no confíen en Dios, sino que va a tratar de que no obedezcan a sus padres, que haya una difamación, que en el corazón del niño y del joven se desarrolle amargura contra los padres. Déjame decirte, joven o niño, tus padres se equivocan. Tus padres se equivocan y son personas como tú y como yo y como todas las personas que pecamos y necesitamos de un Salvador. Va a haber una difamación. Cuando una persona viene y difama de una persona, de un hombre de Dios, yo solamente digo, esa persona o ese hombre de Dios, me pongo a pensar en todas las cosas buenas que ha hecho. Y si alguna de esas difamaciones es real, bueno, es un hombre, una mujer que se puede equivocar como tú y como yo. Entonces, querer centrarnos en el chisme, en la difamación, es solamente estrategia del infierno. Es estrategia del discurso blasfemo. Vamos a ver otra característica del discurso blasfemo de Senaquerib. Usa la Biblia.
Segunda de Reyes 18:25, un poquito más para atrás de Crónicas, es los libros que vienen antes de Crónicas. Segunda de Reyes 18:25 explica un poco más esta historia del ataque de Sennacherib. Segunda de Reyes 18:25 dice lo siguiente: cuando Sennacherib estaba hablando allí al pueblo, y ¿sabes qué? Los líderes de Jerusalén le dijeron a Sennacherib: Sennacherib, nosotros entendemos arameo, el lenguaje comercial, diplomático, háblanos en arameo. No, yo les voy a hablar en el idioma del pueblo para que el del pueblo se desanime. Entonces Sennacherib, el discurso blasfemo es estratégico, es diligente en tratar de llegar a la mente del pueblo y quitarles el ánimo, y quitarles la fuerza, y quitarles la confianza en Dios, la confianza en sus líderes, y hoy por hoy la confianza en tus padres. Vamos a ver, usa la Biblia 18:25, miren qué le decía Sennacherib al pueblo. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, Sennacherib hablando, ataquen esta tierra y destruyanla. Sabemos que esto era una mentira. Sabemos que también el diablo usa la palabra de Dios. Sabemos que muchas personas han usado la Biblia para su propia conveniencia. Han usado la Biblia hasta para desanimarme. Vamos a ver que Satanás usa también la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, es el momento en el cual Jesús es tentado. Y déjame decirte, Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, que Mateo nos revela que Satanás usa el versículo de Salmo 91, versículo 11, pero lo usa para decirle a Jesús lo siguiente: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues la Escritura dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes al pie con una piedra. Muy bien, allí el diablo estaba diciéndole a Jesús: tírate de un lugar tan alto del pináculo para que veas cómo Dios va a mandar ángeles. Pero ese no era el sentido del texto. Y por lo tanto vemos que el mismo diablo usa la palabra tergiversada. Hoy encontramos muchos grupos religiosos que usan textos y van salteando los textos para ellos armar lo que ellos quieren decir y engañar al pueblo. Es una responsabilidad nuestra como padres poder conocer la Biblia. Poder conocer la Biblia no solo el domingo, sino también un miércoles, poder tener estudios bíblicos quizá en las casas, por el internet, por el YouTube, y repasar historias, porque la mentira del diablo también usa textos. Entonces, la mentira del diablo no necesariamente es oponerse abiertamente y expresamente a Dios. Lo vemos aquí en el hecho de que no, Dios está muerto. Esa es una estrategia que va directamente. Pero también lo hace de una manera parecida. El diablo usa a sus demonios como ángeles de luz. Entonces, él también usa de una manera parecida para poder infiltrar el error. Vamos a ver que los billetes son muy parecidos, ¿no? Los falsos a los verdaderos. Y por lo tanto, si alguien usa la palabra de Dios para alejarte de Dios, para alejarte de la iglesia, permíteme decir que puede ser una mentira. Y vamos a ver la última parte del discurso blasfemo. Ya vimos que el discurso blasfemo nos dice: no confíes en Dios. Nos dice: no confíes en tus líderes, no confíes en tus padres.
vamos a ver que el discurso blasfemo también usa la Biblia. No porque alguien use la Biblia quiere decir que Dios le esté usando para hablar a mi vida. Y por último, el discurso blasfemo causa pánico y te ofrece su ayuda. Segunda de Reyes 18, 27. Vamos a volver a Segunda de Reyes, estábamos en Crónicas. Bajamos un poquito, Primera de Crónicas, y encontramos Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 27. 18, 27 de Crónicas dice así, de Reyes, perdón, Segunda de Reyes 18, 27, dice así. Pero el jefe del Estado Mayor de Sennacherib respondió al pueblo: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, escuchen, ellos sufrirán junto con ustedes, tendrán hambre. Mira lo que les decía al pueblo: ustedes van a tener hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Vamos a ver versículos 31 y 32. No escuchen Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarles a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino, de vino nuevo, de pan, viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. ¿Escuchan al discurso blasfemo? El discurso blasfemo te va a decir lo peor. El discurso blasfemo te va a hacer suponer lo peor por obedecer al Señor. Obedecer a Dios y obedecer a Ezequías. Sennacherib le está diciendo: van a tener hambre y sed, de tal manera que van a comer sus propios excrementos. ¿A qué padre le gustaría hacer eso y que a sus hijos le pase eso? A nadie, ¿verdad? Y por lo tanto el discurso blasfemo va a sembrar pánico y va a tratar de decirte: si obedeces a Dios te va a pasar lo peor. No vas a tener ni para comer ni tú ni tus hijos. Si obedeces a Dios te vas a morir. El discurso blasfemo te va a decir: si obedeces a Dios te va a pasar lo peor de la vida. Vas a pasar la mayor vergüenza por obedecer al Señor. Por obedecer al Señor muchas veces tenemos que cortar relaciones que esas relaciones nos daban dinero. Esas relaciones quizás nos hacían ganar dinero fácil y ganar y multiplicar. Pero por obedecer al Señor tenemos que cortar esas relaciones. ¿Y sabes qué va a llegar a tu mente? El enemigo va a tocar tu puerta y te va a decir: te vas a quedar sin nada, no vas a tener para pagar Electra. Te vas a quedar sin dinero. Cuando yo tenía 18 años y sabía que el Señor me estaba guiando y empujándome a estudiar la Biblia, ¿sabes que las últimas noches antes de volar a Buenos Aires no podía dormir? Porque me quedaba con los pensamientos que llegaban de dichos de mis familiares, amigos que me decían: te están lavando el cerebro, te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir? No vas a poder vivir, no vas a poder hacer nada, te va a ir mal. Y no podía dormir y me despertaba cansado y dije: bueno, es que ya me toca viajar y viajo porque viajo, ¿no? Entonces el discurso blasfemo va a llegar y va a causar división en nuestra mente, dudas. Te va a hacer pensar que por obedecer al Señor te va a pasar lo peor. Pero ¿sabes qué? Ese discurso blasfemo es tan fácil de responder. El dador de la vida es Dios. No soy yo. El que cuida de mis hijos, el que le da vida a mis hijos es Dios. No soy yo. El que los protege, que los guarda, el que les hace mover su sangre por todo su cuerpo, el que hace funcionar sus pulmones y su corazón es Dios, no yo. Y por lo tanto, no quieras, discurso blasfemo, encargarme a mí una responsabilidad que no es la mía. Mi responsabilidad es llevarles a Dios. Mi responsabilidad es hablarles de la palabra de Dios. Mi responsabilidad es obedecer al Señor. Yo no soy el que da la vida a mis hijos. Yo no soy el que decide llevarlos. Si Él decide llevarlos, lo va a llevar de cualquier manera. Si Él decide a mí llevarme, me va a llevar de cualquier manera.
Y por lo tanto el discurso blasfemo trata de transportar la carga de Dios a mis hombros, y por lo tanto ya me carga mucho y no puedo vivir. Entonces el discurso blasfemo hace eso. Por obedecer al Señor te va a ir mal, no vas a tener para comer. Y desde esa vez, 18 años, hoy que pasaron la misma cantidad, 18 años, puedo decir que Dios no hace faltar el pan a ninguno que quiera obedecer. Voy a hablar, como dice Pablo, un poco de locura, porque voy a hablar de mí mismo, no voy a hablar de la palabra. 18 años y hemos conocido más de 10 países. Y hemos tenido 4, y me casé y tenemos 4 hijos. Y el Señor no nos hace faltar nada. Y el discurso blasfemo que estaba en mi mente ahí haciéndome dudar, que déjame decirte que a los años de estar trabajando en la iglesia, me he dado cuenta que también sucede en las personas. Y con jóvenes que están a punto de ir a un campamento o a punto de ir a estudiar la Biblia, sucede esa misma lucha. ¿Saben qué hago ahora? Una noche antes del campamento le llamo al joven, o al chico, o a la chica. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Estás pensando mucho? Porque es el momento en el que el diablo más actúa en nuestra mente. Tienes que salir de esto. No tienes que obedecer al Señor. No tienes que entregar tu vida. ¿O no es la lucha que también tenemos antes de venir a la iglesia? O el sábado. O estamos ahí en la lucha si venir, no venir. ¿Pero qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí mis familiares, mis vecinos? Pero es la lucha, es el discurso blasfemo. Vamos a ver, ese discurso blasfemo está por todo el mundo. Ese discurso blasfemo lo encontramos en Sennacherib, lo encontramos con Eva, lo encontramos hoy en día, que nos tratan de no confiar en Dios, difaman de tus líderes, usan la Biblia también para tratar de desanimarte, y por último crean pánico y te dicen, ¿para qué vas a obedecer a Dios si tú no puedes? Ven, sigue con el mundo, sigue adulterando, sigue viviendo así porque tú no puedes. Eso es lo que te dice este mundo, es lo que nos dice el discurso blasfemo. Cuando Dios nos dice, sí puedes ser libre de cualquier adicción o de cualquier esclavitud, porque Dios nos llamó a libertad y no a sufrir. Vamos a ver cómo podemos nosotros liberarnos de ese discurso blasfemo y liberar a nuestros hijos de ese discurso blasfemo. En primer lugar, Ezequías lo que hizo, y vamos a ir rápido, Segunda de Reyes 19:1, 14 y al 19 dice: cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa y se vistió de tela áspera y entró en el templo del Señor. Después de recibir la carta en mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste el cielo y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y piedra formados por manos humanas. Ahora, Señor Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán, solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces, Ezequías respondió a ese ataque, a ese discurso blasfemo, en primer lugar, dependiendo del Señor, confiando en el Señor. Ezequías entendía que el brazo de la carne es siempre débil comparado al poder ilimitado de Dios. Amén. Ezequías entendía que el brazo de la carne eventualmente se va a convertir en polvo, se va a morir. Pero el
Señor, el brazo de Dios es eterno y nunca falla. Ezequías entendía que los recursos del brazo humano se quedan cortos contra la sabiduría que supera a todo de nuestro Dios. Ezequías entendía que la ayuda de Dios es real y también hoy está disponible a ti y para mí. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu carta, no sé cuál sea tu Senaquerib, que hoy te está diciendo, tú no puedes. Pero debemos recordar a Ezequías, se fue al templo y oró al Señor. Y dijo, Dios, ayúdame, sé que tú eres más poderoso que los dioses de otros pueblos. Ezequías dependía porque confiaba en el Señor. El uso más común de esta palabra que dice confiar, que en hebreo dice, ahí dice o no dice en el otro, dice o no dice, pero dice es amán. De amán quiere decir creencia, reconocimiento de que algo es verdad. Creer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no solamente es algo de la mente y de las emociones, es algo de la voluntad. El que cree, actúa. El que cree, actúa. El que cree, decide. El que cree, toma decisiones. Hebreos 11 nos llena allí con una biblioteca con tantos hombres de Dios que tuvieron fe e hicieron algo. Tuvieron fe e hicieron algo. Dejaron esto, salieron, caminaron, murieron. Entonces la fe, más que solamente entender y emocionarnos, la fe realmente actúa. Hebreos 11 lo dice. Cuando creo, yo voy a tomar acciones y decisiones. Es de esa misma raíz de la palabra amán, de ahí sale amén. O sea, cuando decimos amén, no es la respuesta superficial a una declaración agradable, ¿verdad? Y Dios es grande, amén. Y Dios es bueno, amén. Amén da la idea más de la palabra confiar, es decir, yo confío y por lo tanto actúo. Eso estamos diciendo cuando decimos amén. Mejor dicho, me comprometo a obedecerlo cada vez que digo amén. Entonces, cada vez que digo amén, es estar dispuesto a obedecer a esa frase que estamos escuchando. La esencia de la confianza es en el reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Quizás los ricos podrían verse tentados en confiar en su dinero, ¿verdad? Quizás los políticos se sentirían tentados en confiar en sus redes sociales, en todas las amistades que traen. Quizás los fuertes y musculosos como Lalo, que está atrás, se tendrían confiado en su fuerza física o militar. Quizás los inteligentes pudieran verse tentados a confiar en su intelecto y su destreza intelectual. Pero solo cuando nos reconocemos que todas estas cosas son insuficientes es cuando ponemos nuestra mira en alguien superior. Entonces, la confianza radica cuando realmente nos damos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Aunque seas una persona tan talentosa y con muchas destrezas, es hasta que te abandonas y confías en Dios que sucede algo. Él es el único digno de confianza, Salmo 145:13, porque Dios es fiel. Los estatutos del Señor son dignos de confianza. La palabra de Dios es la única digna de confianza. Dependo y por lo tanto actúo. En lugar de llamar al pueblo de Dios cristianos, si ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento, me llamó la atención esto. Si podemos ver en el Nuevo Testamento, no se les llama más que una vez, o no sé si capaz dos, a la iglesia se les llama cristianos. ¿Sabes cómo se les llama? Creyentes. Creyentes, y por lo tanto, ya que estamos hablando del tema, alguien que cree es alguien que confía. O sea, miraban a la iglesia como los que confían. Los confiados, podríamos llamar. Allá van los confiados. Y se están reuniendo los confiados, los creyentes, los que confían, los que descansan en su Dios.
¿Podrán decir lo mismo de nosotros hoy en día? ¿Descansamos en el Señor? ¿Podemos vivir tranquilos, en paz con nuestro Dios? Es un desafío para nosotros dejar esa carga que el mundo ha tratado de ponerte. Y por lo tanto estamos llenos de estrés, estamos llenos de problemas porque el mundo quiso ponerte a ti y a mí cargas que no nos corresponden. Dar la vida es de Dios, proteger es de Dios, vestirte es de Dios. Porque Dios dice, ni aun Salomón con toda su sabiduría y su dinero se viste como la bella flor que yo pongo cada mañana. Ni por lo que te puedas preocupar vas a poder agregar un codo, o 30 centímetros, 45 centímetros a tu estatura. Yo soy el que doy. Si tú mismo ni siquiera sabes cuántos cabellos tienes, yo soy el que doy. Entonces Dios se presenta como aquel digno de confianza, en aquel que puedes descansar para todas tus necesidades. Pero el mundo te dice, Dios está muerto y por lo tanto es tu responsabilidad actuar. Tu responsabilidad. Con todo esto no estoy diciendo que la confianza no nos lleva a actuar, claro que sí. Vamos a ver que Ezequías hizo muchas cosas para protegerse, pero es nuestra responsabilidad confiar primero en Dios. Segunda cosa que hizo Ezequías, punto número 3, buscó consejos espirituales. Versículo 20, dice así. Versículo 20, entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron en oración al Dios de los cielos. Vamos a encontrar en Segunda de Reyes también esta historia un poco más explicada, pero Ezequías buscó ayuda en consejeros espirituales. Vamos a ver que Ezequías no recibió un entrenamiento espiritual de su padre, porque su padre, ¿cómo se llamaba? Acaz. Y Acaz dio la espalda a Dios. Y Acaz, pudiéramos decir, hoy en día que fue alguien que no quería congregar, que mentía, que se emborrachaba y no tenía ejemplo, Ezequías. Quizá yo tampoco tuve un ejemplo. Mi papá no era un creyente. Quizá muchas personas no han recibido un ejemplo, pero eso no es excusa para que tú y yo no confiemos y obedezcamos al Señor. Nuestros padres se equivocan, pero no es excusa para que yo desobedezca al Señor. Entonces, Ezequías no recibió entrenamiento espiritual de parte de su padre. Obviamente fue influenciado por otros para servir al Señor. Su madre, Abías, pudo haber sido una de las responsables de sus raíces espirituales. Ella era la hija de Zacarías, quien quizá fue el consejero piadoso de Usías, o quizá era el levita reclutado más tarde para restaurar el templo. Entonces, aunque el padre dio la espalda a Dios, Abías es muy probable que fue la que sembró el amor por el Señor en la vida de Ezequías. Ezequías muestra su verdadera fuerza moral al unirse con el profeta Isaías y ponerse a orar. Entonces, lo que tenemos acá es una reunión de oración de los miércoles, en la cual Ezequías tiene problemas, quizá con su matrimonio, con su familia, con problemas de la hipoteca, va a perder todo, y en vez de tratar de poner más horas a su trabajo, viene a la reunión de oración, viene a buscar del Señor, viene y se encuentra con otro hermano a orar. Lo que hizo Ezequías fue buscar a un consejero espiritual, buscar a una iglesia local, buscar un hombre de Dios que le acompañe a orar, a buscar la ayuda del Señor. No solo oró solo, sino que también consultó con hombres que le iban a llegar a Dios, y fue con Isaías. ¿Y qué pasó? Vamos a ir viendo lo que pasó. Último punto de esta tarde. Anima a tu familia a seguir. Después de orar Ezequías allí en el templo, después de buscar a Isaías y orar con Isaías,
anima al pueblo a prepararse. Va a venir el rey Sennacherib y por lo tanto debemos estar preparados. Vamos a hacer otro muro, vamos a cortar la alimentación de agua para que ellos no tengan agua, más bien nosotros tengamos por el túnel que tenemos. Entonces, el hecho de confiar no quiere decir que tú y yo no cumplamos nuestra responsabilidad. Hay una responsabilidad personal, familiar que debemos cubrir. Hay una responsabilidad que debemos trabajar y debemos cumplir. Eso no quita el hecho que podamos confiar en el Señor. Entonces, vamos a ver el versículo 6 y 7. Dice así: designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo, diciendo: sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey Asiria y de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Es decir, el hecho de confiar no nos quita el hecho que debemos tomar decisiones, debemos tomar responsabilidades. Hoy por hoy, con este virus, el hecho de que podamos confiar en el Señor, que Él decide por nosotros de nuestra vida, sí o no, no quiere decir que nosotros no tomemos responsabilidad. No quiere decir que tú y yo no nos pongamos el cubrebocas, el alcohol en gel, la sana distancia, etcétera, que hay que hacer, pero no podemos caer en el pánico, como lo que trataba Sennacherib. Vivimos confiados en un Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, aquel que da la vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá Ezequías en la última parte? Él animó a su pueblo. Está por llegar Sennacherib y se fue con ellos después de orar con Isaías y orar solo. Él va y va a llevar ánimo, porque esa es la única manera de llevar ánimo. Primero nosotros con el Señor enchufados y luego vamos a causar ánimo en los demás. Entonces, acá dice, Él los animó. Literalmente los estudiosos del hebreo, dice allí el texto, les habló al corazón. Eso es dar ánimo. Y sabe que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes en nuestra casa necesitan ánimo. Y Adrian Rogers lo dijera de la siguiente manera, del ánimo. El ánimo es como el agua a las plantas para nuestros hijos. Entonces necesitamos dar ánimo. Y somos campeones muchas veces para desanimar, ¿no? Hay veces nuestros complejos y nuestras derrotas del pasado, queremos que también los demás vivan derrotados como nosotros y causamos desánimo y no alentamos. Y más que todo nuestros hijos y nuestros jóvenes y nuestros adolescentes necesitan ánimo. Entonces Ezequías les habló al corazón, los alentó. ¿Y saben qué? ¿De qué manera los alentó? Con principios bíblicos. Vale la pena confiar en el Señor, hijo. Vale la pena. Y miren Ezequías lo que les dice. Hay más poder en nosotros. Es decir, el que está en nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Lo que les decía Ezequías, hay más poder en nosotros que en Sennacherib. Entonces, nuestros hijos llegan de escuelas teniendo tanta información que este mundo les pone de la filosofía de ellos, ven la tele y están cargados con el discurso blasfemo. Y tú y yo debemos escucharlos y tratar de hablarles a su corazón, decirles que sí se puede confiar en Dios. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena tener un novio con el cual me voy a casar para toda la vida. Vale la pena confiar. Debemos hablar a su corazón. Gracias, Seth. Vamos a ver que Dios es mayor que el que está contra nosotros. Vemos que la Biblia nos habla del ministerio de ángeles. Dice que después de la oración de allí de Ezequías con el profeta Isaías, un ángel vino y acabó con 180,000 asirios. El ministerio de los ángeles es real. Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra.
Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, dice, no son todos ministradores enviados para ministrar a favor de los que van a heredar la salvación. Muchas veces los ángeles se hicieron visibles, pero muchas veces no. La palabra de Dios nos presenta a los ángeles. Los ángeles de Dios, Jacob lo decía cuando se presentó ahí en Manahaim. ¿Qué quiere decir esto? Los ángeles de Dios están delante y detrás de mí. Estoy frente de Saúl, pero los ángeles están delante de mí. Estoy huyendo de Labán, pero los ángeles están detrás de mí. Los que están contra nosotros son más, los que están con nosotros son más de los que están contra nosotros. El Señor envió su ángel y derribó a todo valiente y murieron 180,000 en Asiria. Dios usa a sus ángeles para cuidarte a ti y a mí. Va adelante y atrás, Manahaim, adelante y atrás. Dios, además de su presencia, además de su persona, además de sus promesas, tiene sus ángeles. Tiene sus ángeles para aquellos que le temen, aquellos que lo buscan. Entonces, ¿qué debemos desconfiar? ¿Por qué vivir desconfiado? ¿Por qué vivir en la opresión allí del temor y el pavor que este mundo trata en nuestras vidas? Si tan solo pudiéramos decir, sí Señor, quiero entregar todo para descansar en tu cuidado, en tu protección. Ezequías dependió, buscó consejo y alentó. Va a ser la única manera que podemos cuidar a esos pequeños, a esos jóvenes. En primer lugar, nosotros, dependiendo y buscando consejo. Y por último, alentándoles a confiar. Sí se puede, claro que sí se puede. Sí podemos confiar. Y confiar en el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Este mundo nos va a decir, es lo peor que te puede pasar. Te vas a morir de hambre. Vas a tomar tu pipí. Claro que no. Vamos a ver al Señor obrando en nuestras vidas. Así que en esta tarde, para ya terminar, te invito a que quizá en tu mente has estado luchando. Has estado luchando con este criterio, con este discurso que viene inflamado por las llamas del infierno, que te dice, tú no puedes. Con este discurso que solamente trata de decirte, Dios ha muerto, confía en ti mismo, confía en tus fuerzas, confía en tu cuenta bancaria, confía en tus autos, en tus propiedades. Dios no puede hacer desaparecer eso de la noche a la mañana. Tantos países de la noche a la mañana lo perdieron todo. Con un corralito se cerraron en los bancos y adiós, todos. Lo único certero en esta vida es Dios. Y por lo tanto tú y yo debemos estar confiados en eso. Y decir, Señor, quiero dejar de luchar con mi egoísmo y entregarte a ti, Señor. Tú cuídame. Y sabes que juntarme con gente que quiere confiar en el Señor. Porque hay veces nos juntamos con gente que solamente vive como este mundo, con ese discurso blasfemo en las cosas de este mundo, y viven agotados de una vida que solamente está lleno de miedo, de pavor. Hoy por hoy Dios te ofrece su mano y te dice, confía en mí, descansa en mí. Yo puedo, yo conozco todo lo que tienes, conozco tus cabellos, conozco todo lo que pasa en tu cuerpo y yo quiero cuidar de ti. ¿Vamos a confiar en el Señor? Vamos a orar. Señor,